Expresión Política con Víctor Corral. Muchos nos hemos estado dando cuenta, amigos, de qué fue lo que realmente sucedió durante la administración de Felipe Calderón e inclusive de Vicente Fox. Hoy tenemos una nota verdaderamente importante porque ya quienes fueron policías judiciales federales dependientes de la Procuraduría General de la República empiezan a hablar. Ya se va quitando el miedo. Nos dice un exagente judicial que Genaro García Luna era el más grande cobrador de piso del país. ¿Qué significa, amigos, que haya sido el más grande cobrador de piso? Ustedes saben, amigos, que la violencia, es decir, los grupos organizados, los grupos que hoy constituyen la delincuencia, cobran piso a muchas empresas, grandes, medianas y pequeñas, por seguir trabajando. Es decir, ellos piden una cuota cada determinado tiempo para que esas empresas sigan trabajando. Y si no, hay repercusiones muy diversas. Bueno, pues eso es la actividad que están realizando los grupos violentos en cada lugar donde se encuentran. Pero el capo más grande que ha tenido México, según lo que se puede ver y según lo que manifiesta este policía judicial, es que fue precisamente García Luna, Genaro García Luna. Él logró un emporio, logró hacer una empresa grandísima con los policías judiciales, con los policías federales. Bueno, ya con Felipe Calderón ya no había policías judiciales y precisamente es parte de lo que nos dice esta persona. Brevemente les comento que los testimonios que colocan a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública acusado de nexos con el narcotráfico, como el principal operador de los grupos criminales que se suponía que debía combatir, cada vez son más numerosos, sobre todo después de su detención ocurrida en diciembre de 2019. Óscar Valderas es un periodista especializado en temas de narcotráfico y consiguió una muy interesante entrevista con Rodolfo Valverde, ex policía judicial. Relata su experiencia bajo las órdenes del exfuncionario antes de ser despedido y difamado. Este policía fue egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y se unió a la Policía Judicial Federal en el 91. Ahí empieza él a conocer cuáles eran los entresijos, cuáles eran las actividades que estaba desarrollando Genaro García Luna, por lo cual se especializó en investigar las redes cercanas a los presuntos delincuentes. Pese a la mala fama con la que gozaba dicha institución en aquel entonces, estaba convencido de que la corrupción al interior de la misma podría ser erradicada. Era otro soñador. Dice Valverde que todo cambió cuando llegó Vicente Fox. Dice, se dio a conocer que la Policía Judicial, dependiente de la Procuraduría General de la República, desaparecería y daría paso a la Agencia Federal de Investigaciones, utilizando métodos científicos. Luego nos dice también que se informó que la nueva institución estaría a cargo de un ingeniero quien ya arrastraba una mala reputación y a quien apodaban como la metralleta,
tanto por sus constantes tartamudeo al hablar como por su carácter explosivo. Se trataba de Genaro García Luna. Él asegura que a partir de ese momento comenzó una violenta reestructuración al interior de la agencia, sustituyendo a gran número de agentes por funcionarios sin carrera policíaca, pero que habían trabajado con el señalado en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, y que obedecían ciegamente sus órdenes. Pues amigos, brevemente les comento que Genaro García Luna ya venía siendo un delincuente muy reconocido dentro de la mafia, de las mafias que se movían al interior del país. Él desde mucho tiempo antes ya participaba con grupos violentos, con grupos organizados, con grupos de la droga, y conocía perfectamente bien cuál era el negocio. Aquí la situación es que le llegaron al precio, es decir, los grupos organizados, los grupos violentos, los grupos armados, llegaron a un acuerdo con Vicente Fox para que lo impusiera como quien se hiciera cargo de la seguridad pública. Y parece ser que con Felipe Calderón hicieron exactamente lo mismo, no más que con mayor facilidad. Pero todo esto viene siendo una herencia maldita, inclusive desde con Ernesto Zedillo Ponce de León, porque trabajó con Ernesto Zedillo Ponce de León. Él lo conocía, él sabía de lo que éste era capaz, y sin embargo se lo endilgó, se lo heredó a Vicente Fox, quien inocentemente, entre comillas, lo hizo jefe de la Agencia Federal de Investigaciones. Pues bien, vamos a ver qué es lo que nos dice este policía judicial, amigos. Dice: el exagente federal Rodolfo Valverde habla por primera vez. Sabe cómo era trabajar con Genaro García Luna en la Policía Judicial Federal. Estos son los secretos a voces que se contaban desde hace 20 años sobre la superpolicía de Felipe Calderón. Genaro García Luna tenía la visión de conjuntar a las principales policías federales del país, como era la aduana, la Policía Federal de Aduanas, la Fiscal Federal, la Policía Federal, el AFI, para tener el control absoluto de todos los puertos y aeropuertos de México. Para que tú seas delegado o subdelegado de alguna plaza, muchas veces se paga esa plaza en dólares. Y al final de cuentas eso se recupera en 2 o 3 meses. ¿Por qué? Porque hay arreglos entre la delincuencia y muchos de los jefes de las instituciones, ¿no? Nosotros en esa época comprábamos nuestro uniforme, comprábamos nuestras botas, las armas eran viejísimas, los chalecos caducos, las órdenes eran verbales y nosotros las pedíamos por escrito. Pues, actos ilícitos, pues todo tipo de actos ilícitos, que detención de personas ilegalmente, cateos ilegales, infinidad de actos ilícitos que se pueden cometer como elemento activo de la Procuraduría General de la República. Entonces, había veces que nosotros pedíamos el oficio de comisión por escrito. Entonces, a veces en un inicio te mandaban a cumplimentar órdenes de aprehensión sin arma, o muchas veces sin oficio, o en otras ocasiones había compañeros que no eran ni siquiera de la institución, o sea que estaban ahí, pero no estaban dados de alta. Genaro García Luna, más allá de realmente hacer un trabajo de investigación y de darnos las herramientas a los policías para hacer un buen trabajo, pues te cooptaba, y si no eras de su equipo, pues lógicamente que buscaba la forma de sacarte de la institución o de meterte a la cárcel o inclusive hasta perder la vida. Dentro de la Fiscalía General de la República actualmente sigue lo mismo.
Genaro García Luna y sus secuaces tienen el control de la seguridad de todo el país. Te podría contar muchas cosas, pero al final de cuentas la historia establece todos esos acontecimientos, cómo detenían personas, montaban después de las detenciones videos y volvían a hacer la detención y retenían a las personas por un día, 24 horas, 48 horas. Genaro García Luna tenía que tener el control para poder cobrar los derechos de piso en diferentes estados de la República. Estamos hablando de Tamaulipas, estamos hablando de Sinaloa, estamos hablando de Tijuana, de Chihuahua, de Sonora, donde la situación del narcotráfico pues, es general. La delincuencia organizada maneja esas plazas, porque al final de cuentas, pues, ¿cómo es que se maneja? Antes nosotros hacíamos decomisos de toneladas de droga, ahora no se decomisa nada. Hay veces que te daban investigaciones y cuando tú ya las tenías hechas, te las quitan, porque hay intereses. Sí me destrozó, no, Genaro García Luna en mi vida, porque fue quien me inició la queja para mi destitución en la Procuraduría, en donde dicen que yo tenía vínculos con grupos delictivos en mis exámenes. Y aquí estoy dando la cara, yo no tengo ningún vínculo con ningún grupo delictivo y me he dedicado a trabajar. A pesar de que la institución me corrió y me destrozó moralmente en esa época, yo sigo trabajando y sigo dando la cara y sigo diciendo las cosas como son ciertas, como deben de ser. Porque al final de cuentas mi familia, mis padres me enseñaron bases y principios que fundamentan mi educación y mi proceder como policía. Pues sí, amigos, yo creo que es así como vamos a irnos dando cuenta de todas las trapacerías que vino haciendo este señor, de cómo levantó ese emporio de drogas, que tengo entendido que metió cerca de 40 toneladas de droga a Estados Unidos, y es por lo que lo tienen sentado en el banquillo de los acusados en Nueva York. Este señor sí destrozó muchas vidas. Este señor fue el que coordinó, si no es que el que implementó la guerra de mexicanos contra mexicanos, aquella que dejó arriba de 250 mil muertos, como más de 25 mil desaparecidos, que todavía no se sabe dónde están, que todavía están buscándolos, amigos. Y naturalmente con la anuencia de el expresidente Felipe Calderón. Porque Felipe Calderón hoy no nos va a venir a decir que no supo, que no sabía, que no se dio cuenta. Era el principal promotor de las atrocidades que se estaban llevando a cabo con el pueblo de México. Y hoy quiere todavía, amigos, tener un partido político. No tiene vergüenza, es un cínico. Qué bueno que ya lo batearon, qué bueno que no se hizo ese partido político, porque creo que el país está lo suficientemente resentido como para que las autoridades electorales hubieran hecho, a sabiendas de que había irregularidades que no se podían superar tan fácilmente, le hubieran dado esa oportunidad. Pero bueno, amigos, Felipe Calderón ya perdió por lo pronto la oportunidad de su partido político. Creo que su carrera política prácticamente ha terminado. Su ambición es mucha, su ambición es adictiva y seguramente va a buscar otras vías. Quizá vuelva a encontrarse con el PAN. Porque dicen que la mugre se junta con la mugre. Así que tarde o temprano, a lo mejor lo vemos
por ahí para satisfacer sus insanos deseos de seguir en la política, porque no nos hace ningún favor, porque el pueblo no lo necesita. Vamos, lo repudia. Amigos, muchísimas gracias por estar conmigo. Síganme apoyando, suscríbanse, denle clic a la campanita para que cuando subamos materiales les llegue y se den cuenta. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo video.